Ok, muchachos, vamos a empezar con el proyecto de la primer clase virtual. Y espero que sea de su agrado. Y ya les van a hacer llegar los manifiestos de carga y balance a través de un grupo y deben de tenerlos ahorita ya impresos para que podamos trabajar con ellos. Y nos vamos a ir paso a paso para que ustedes no tengan duda. Y vamos a dar un repaso del anterior de los pesos básicos para que de alguna otra manera y lo tengamos un poquito más fresco. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar. Espero les guste y pues cualquier duda por inbox lo vamos a manejar. ¿Ok? Ok, pues vamos a empezar entonces con la base de todo, ¿no? En este caso vamos a trabajar visualizando lo que son los pesos básicos. En este caso, es parte del programa que tenemos en Américo Fonseca. Y el primer peso que vamos a platicar de él es el peso vacío, ¿no? Por ahí habíamos platicado en clase que el peso vacío es el peso de la estructura del aparato, ¿no? Nada más, con su equipo físico instalado, como nos dice, con toboganes, equipo de emergencia, equipo marino, los carritos de cocina, los líquidos remanentes que pudieran quedar en las líneas y sistemas y quizás el líquido o el combustible que se utiliza como lastre, ¿no? De una manera más gráfica podemos visualizarlo, Basic Empty Weight, por sus siglas en inglés vamos a encontrarlo como Bravo Eco Whisky, es el peso básico, el peso vacío, y aquí nos dice, bueno, es el peso de la estructura y los componentes que hacen parte integral de la aeronave, el peso fluido de la operación de aceite y agua hidráulico y el peso de combustible no utilizable, ¿no? En este caso, todo esto nos da el peso vacío. Nosotros tenemos que el peso vacío se obtiene por medio de un pesaje de la aeronave en un taller o el fabricante ya lo manda a través de su manual, ¿no? En algunas empresas manejan un peso que se conoce como peso de adiestramiento, que es cuando el avión va ferry, que decimos que es cuando el avión va vacío. En este caso, el peso de adiestramiento está formado por el peso vacío del avión más los dos pilotos y quizás el comisariato tipo, el comisariato básico. De aquí tenemos el siguiente peso del peso vacío, sería el peso seco de operación. En español como PSO, este incluye el peso vacío del avión más los tripulantes, su equipaje, el comisariato, el peso seco de operación, básicamente es aquel que está ya destinado para recibir solamente pasaje, carga, equipaje, correo y el combustible lastre, ¿no? Es básicamente de manera gráfica, lo vamos a visualizar aquí, es el peso que tiene el avión, el peso básico, el peso vacío, más los ítems operacionales. ¿Cuáles son los ítems operacionales? Pilotos, sobrecargos, sus equipajes, el botiquín, la comida, la bebida. Todo esto incluye lo que nosotros conocemos como Dry Operation Weight o peso seco de operación. Aquí lo tenemos en esta pequeña gráfica, un poquito más clara, ¿sí? En este caso, el peso cero combustible es el peso total del avión menos el combustible utilizable. Es decir, es básicamente el peso ya seco de operación más todo lo que vamos a considerar como carga de paga. Esto aquí nos dice equivale a la suma del peso seco de operación corregido más los pesos correspondientes a pasaje, carga y lastre. Ya hablaremos de ese peso de operación corregido cuando lleguemos exactamente al manifiesto. Eh, Aquí nos dice, bueno, de manera gráfica, las siglas con las cuales yo voy a encontrar el Zero Fuel Weight, el peso cero combustible es Zero Fuel Weight, por sus siglas en inglés, peso sin combustible, y aquí me da, es el peso de operación seco o DOU, más los pasajeros, el equipaje y la carga y el correo, obviamente, ¿no? Estos tres o cuatro ítems se conocen como carga de paga o payload. En algunas empresas les llaman traffic load. Ojo, no hay que confundir con la carga útil. La carga útil es otra cosa. Esto es lo que paga. Aquí nos dice el Zero Fuel Weight corresponde al peso de la aeronave lista para la operación, excluyendo, obviamente, el peso generado por el combustible.
El siguiente esquema nos muestra de manera un poco más gráfica qué es el Zero Fuel Weight. Ya tenemos el Dry Operation Weight, que es el peso vacío, más la tripulación, más los ítems operativos. Todo lo que se necesita para operar el aparato. Y eso, más la carga de paga, que son los pasajeros, su equipaje, la carga o el correo, nos da por resultado el Zero Fuel Weight. Aquí tenemos el DOW más la carga de paga, me dará el Zero Fuel Weight. En algunas aeronaves, el Zero Fuel Weight tiene un límite de peso máximo, que se conoce como máximo peso cero combustible. Por las siglas en inglés, lo vamos a encontrar en algunos lugares como Mike Zulu Fox Whiskey, que es Maximum Zero Fuel Weight. ¿Por qué hay un máximo de peso cero combustible? Bueno, aquí nos vamos a ver la referencia, ¿no? Es una limitación estructural y corresponde al peso máximo estructural de la aeronave sin combustible. Ojo, es lo que soporta la estructura del aparato. En este caso, el DOW más el payload me dará o deberá ser menor al Maximum Zero Fuel Weight. ¿Por qué? Bueno, porque generaría momentos de flexiones excesivos en la raíz de las alas que podrían en cierto momento debilitar la parte del potre del ala. En este caso, ese límite se pone para evitar daños estructurales y debemos de cargar la aeronave de manera que no excedamos ese Maximum Zero Fuel Weight. De hecho, dentro del manifiesto hay tres pesos importantes delimitantes y uno de ellos es este, el Maximum Zero Fuel Weight. Luego de ahí pasamos al peso en plataforma o peso en rampa. En este caso, el peso en rampa es encontrado con las siglas Romeo Whisky por sus siglas en inglés, ramp weight. Es el peso sin combustible más el peso de combustible total a bordo. En este caso, el peso corresponde a la aeronave ya lista para la operación en el aeródromo de origen, es decir, el que está en la mera rampa, ¿no? ¿Qué incluye? Bueno, el Zero Fuel Weight más todos los ítems de combustible que voy a utilizar o que pudiera utilizar a lo largo de la ruta. En este caso, el combustible de bordo, o conocido también con las siglas como FOB, Fuel on Board, ¿sí? Incluye el combustible de rodaje o taxi fuel, el combustible al destino, trip fuel o fuel, se conoce también como BOF, que significa Burned Out Fuel o combustible quemado. El combustible al alterno, ya habíamos platicado, el alterno más remoto, tenemos dos alternos y siempre se carga al alterno más remoto. Y el combustible de reserva. Acuérdense ustedes que en este caso el de la reserva incluye los 45 minutos. O sea, son 45 minutos de combustible para poder volar a donde yo pueda o quiera o necesite, ¿no? En este caso, en algunas empresas, a este porcentaje, a esta cantidad de combustible, todavía le agregan un 10% de combustible por holding. Dependiendo del vuelo, también se puede incluir el combustible de contingencia o ese 10% holding que es el adicional, ¿no? En México se manejan 10, un 15%, depende mucho de la política de la empresa. De ahí que pasamos al peso en plataforma o rampa. En este caso, este peso va a incluir, ya de manera gráfica, el Zero Fuel Weight más el combustible utilizable total me da el ramp weight. En algunas aeronaves el ramp weight tiene un límite de peso máximo que es el maximum ramp weight o maximum takeoff weight. Ya hablaremos de ese caso en el cual no consideran el combustible de rodaje, ¿no? Sino se pasa directamente de la plataforma al de despegue. En este caso, el maximum ramp weight, que es el limitante para este peso de rampa, el peso en plataforma, también es una limitación estructural y corresponde al peso máximo estructural de la aeronave en rampa para la operación en tierra. En este caso, la limitación realmente va relacionada con las cargas estructurales que se le puede aplicar al tren de aterrizaje que en cierto momento pudieran dañarlo, ¿no? Para evitar estos daños estructurales, nosotros debemos de cuidar de no rebasar el máximo o el máximo peso de rampa, ¿no? El máximo peso en plataforma. Aquí llegamos al peso de despegue. El peso de despegue es conocido por sus siglas TOW en inglés, que significa Take Off Weight. Es el peso en rampa, con su limitante, por debajo de la limitante, más, perdón, en este caso se resta, es menos el peso de combustible de rodaje o taxi fuel.
El combustible de rodaje se encuentra dispuesto para ser utilizado durante el encendido de motores y el rodaje de pista. En algunas empresas le ponen un poquito más para el arranque de los motores, pero está considerado dentro de eso. Una vez que la aeronave se encuentra ya en la pista, ya quemó combustible durante ese rodaje y obviamente disminuyó su peso, ¿no? Recordemos también aquí que nosotros no vamos a quemar volumen de combustible, sino que vamos a quemar peso de combustible. Entonces, el TOW corresponde básicamente al peso en plataforma menos ese combustible que utilizamos para llegar de la plataforma a la pista. En este caso, aquí tenemos gráficamente el Zero Fuel Weight más los combustibles menos el combustible de rodaje me dará el peso de despegue, que también tiene una limitante. En este caso, esta limitante se conoce como Maximum Takeoff Weight. También es una limitación estructural. Básicamente corresponde al peso máximo estructural de la aeronave para poder despegar. Nosotros tenemos que, debemos respetar ese peso porque los esfuerzos estructurales en el aparato pueden ser superiores, ¿no? En este caso, no, este peso va a corresponder también al peso máximo en vuelo. La limitación está relacionada a la carga estructural que va a tener en vuelo, durante el despegue y en vuelo, ¿no? La estructura debe soportar el factor de carga límite de la aeronave, que es el Maximum Takeoff Weight. Para que se den una idea, en una aeronave, por decir que tenga una carga de 2 gravedades, quiere representar que el esfuerzo estructural, el esfuerzo que soporta la estructura es 2 veces su peso. En este caso, se manejan las gravedades que son números adimensionales, no tienen una medida específica. Podemos poner una persona que está sentada en un asiento que pesa 80 kilogramos, si está sometida a una maniobra de 2 gravedades, el esfuerzo que soporta el asiento será de 160 kilogramos. Imagínense de 37.000 kilogramos, pues el esfuerzo estructural es tremendo en la estructura del aparato. En este caso, debe como mínimo soportar el doble, ¿no? Cualquier tipo de factor que se aplique, y eso me lo asegura respetando ese maximum takeoff weight. Luego tenemos que hay otro peso llamado regulate takeoff weight. Pero bueno, en este caso, este peso va a ser una limitación de rendimiento, ojo, no una limitación estructural como la anterior. Esta es por rendimiento. Vamos a entender que es un rendimiento primero. Eh, Voy a detener un poquito esto y porque tengo un cierto límite para grabar, pero ahorita continuamos con esto del RTOL, ¿ok? Vamos a seguir con esto. Estamos hablando de la limitación por rendimiento. En este caso, el peso máximo de despegue tiene dos limitantes, una estructural y otra por rendimiento. ¿Cuál es esa de rendimiento? Bueno, el rendimiento es el conjunto de propiedades que tiene un avión para poder despegar y eso va en función a pista, temperatura, ya lo habíamos visto por ahí en K1, K2 y K3, ¿no? Aquí nos dice las limitaciones relacionadas al rendimiento de despegue, básicamente las dos más importantes son la distancia y la carrera de despegue y el gradiente de ascenso. Puede que bajo ciertas condiciones incluya viento, altitud, densidad, distancia de pista, obstáculos, pendiente de pista, cantidad de flaps, todo esto que limiten que no pueda despegar con el peso máximo de despegue estructural y tengan que despegar con un peso sensiblemente más bajo, ¿no? Nosotros tenemos entonces que, como ejemplo, vamos a manejar el de gradiente de ascenso. Aquí nos dicen mayor carrera de despegue, menor gradiente de ascenso. Entonces, si yo tengo una carrera de despegue larga, mi gradiente de ascenso va a ser más plano, ¿sí? Pero esto no lo voy a poder lograr si yo tengo una pista corta, ¿no? Aun cuando la aeronave cumple con el peso límite estructural para el despegue o maximum takeoff weight, la pista es demasiado corta como para poder despegar con ese peso y entonces el peso de despegue está limitado por rendimiento y tendré que reducir el peso para poder despegar en esta pista sensiblemente más corta. También pudiera ser que hubiera obstáculos alrededor de la trayectoria de ascenso y en este caso, aun cuando tengo la pista larga, la aeronave no cumple con el peso límite estructural para el despegue por básicamente los obstáculos alrededor, ¿no? O sea, cumple con la distancia, cumple con el peso máximo estructural,
pero el gradiente de ascenso es muy bajo para poder librar los obstáculos en el ascenso inicial, y en este caso el peso de despegue se limita por rendimiento, que fue lo que platicamos por ahí del segundo segmento de la trayectoria de despegue, ¿no? Aquí nos dice la distancia de pista disponible con obstáculos, viento y altitud de densidad puede limitar el rendimiento de una aeronave impidiéndole despegar con el peso máximo estructural, ¿sí? Tenemos que jugar con esos parámetros, no hay de otra. Aquí nos dice, el operador o fabricante publica básicamente tablas de rendimiento que dependiendo de las condiciones establecen una limitación de peso para cada rendimiento. Es decir, vamos a ver que para la pista 05 izquierda de la Ciudad de México hay una tabla, para la pista 5 derecha habrá otra tabla, para la 23 izquierda habrá otra tabla, y esas tablas, ojo, son de cada avión particular, no todas son iguales, cada avión tendrá sus propias tablas de rendimiento de despegue, ¿no? Aquí nos dice, el peso máximo de despegue a tener en cuenta será el más restrictivo entre el maximum takeoff weight y el restricted takeoff weight. Es decir, entre el máximo de despegue estructural y el máximo por rendimiento, el que sea el más bajo, el más limitante, ese es el que vamos a tener como peso máximo de despegue. Con eso yo aseguro que mi gradiente de ascenso y mi longitud de pista van a ser correlativos al peso que estoy cargando en el avión para que pueda librar los obstáculos sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos la misma longitud de pista, una carrera de despegue similar, sí, pero un gradiente más bajo. Este gradiente es más bajo, obviamente, por el peso más alto, entonces tendremos que ir disminuyendo ese peso, ¿no? Tenemos también que el siguiente peso, después del peso de despegue, es el peso de aterrizaje. Lo encontramos por ahí con las siglas LD o LDW, por sus siglas en inglés. En este caso es el peso de despegue menos el combustible hacia el destino, es decir, el trip fuel o el burned off fuel o combustible quemado. Cabe mencionar que estos dos últimos son los únicos que se restan, ¿no? Aquí tenemos el zero fuel weight más todo el combustible, y resulta que menos el trip fuel me queda nada más el combustible de reserva, el combustible alterno y el peso del avión, y básicamente tenemos aquí el peso de aterrizaje. En este caso, el combustible hacia el destino se encuentra dispuesto para ser utilizado durante el vuelo. Hay que recordar, no otra vez, no quemamos volumen de combustible, quemamos peso de combustible. Entonces, una vez que la aeronave llega al aeródromo de destino, ya habrá quemado ese combustible de ruta y de alguna otra manera su peso disminuyó en función al peso de despegue. En este caso, el landing weight corresponde al peso de la aeronave al momento del aterrizaje. Y de alguna otra manera, pues bueno, de manera gráfica lo tenemos aquí, tenemos el TOW, el takeoff weight, menos el combustible al destino me darán el landing weight. Básicamente la mayoría de las aeronaves cuentan con un peso máximo de aterrizaje, también como restricción, ahorita vamos a ver por qué, que lo vamos a encontrar como MLW, que significa Maximum Landing Weight. ¿Ok? Vamos a ver por qué existe este peso. Es una limitación también estructural, no de rendimiento como la anterior, esta sí es estructural, bueno, que también en el despegue tenemos una estructural, y corresponde al peso máximo estructural de la aeronave para el aterrizaje. En este caso es el TOW menos el trip fuel, que me da el máximo landing weight. Esta limitación está relacionada definitivamente con la carga que puede soportar el tren de aterrizaje. Los esfuerzos estructurales en el tren a la hora de aterrizar son muy altos, y a eso agreguen ustedes el incremento o llegar con un peso muy alto, pues sí lo vamos a fastidiar el pobre tren de aterrizaje, ¿no? Aquí nos dice, el aterrizaje es la operación más crítica en relación a la carga ejercida en el tren de aterrizaje. La estructura debe soportar fuertes impactos con la pista y, aparte, el peso que tiene la aeronave. Aterrizar por encima del máximo landing weight puede resultar en un daño estructural severo, ¿ok? Entonces hay que cuidarlo. Ahora, también tenemos por ahí, ya saben, como todo, para complicarlo mejor, tenemos un peso limitado por regulación, un peso limitado por rendimiento. Aquí tenemos, es el Regulate Landing Weight o una limitación por rendimiento. Corresponde al peso máximo de aterrizaje limitado por rendimiento. ¿Cuáles son los rendimientos que me pueden afectar en el aterrizaje? Ustedes dirán, bueno, pues ya toqué tierra, ya no tengo bronca. No, sí tenemos bronca. Sí, ¿cuáles son esas dos?
broncas que tenemos, la distancia de la carrera de aterrizaje, ajá, aquí me puede afectar. Si yo llego con un peso más alto, toco tierra y si la pista no me alcanza, me voy a salir, voy a excursionar la pista. Si toco antes, después de la zona de contacto, igual voy a excursionar si no puedo detenerlo porque llevo una masa muy grande, ¿no? O en el supuesto que me atraviese el perro, el carro, la persona, otro avión y que me tenga que ir al aire o no vea la pista, tengo que tener un gradiente de ascenso, ajá, para la aproximación frustrada, el cual debe de cumplir con un parámetro en función al peso que llevo. Puede que bajo ciertas condiciones también viento, temperatura, densidad, elevación, pendiente de pista, me vayan a afectar para el rendimiento de este proceso, ¿no? Aquí tenemos, por decir, una mayor carrera de aterrizaje con un menor gradiente de ascenso de aproximación frustrada, podría ser la opción correcta, pero si la pista tiene la longitud apropiada, si la pista es corta, aunque la aeronave cumpla con los parámetros del maximum landing weight, no voy a poder frenar. El peso es muy alto y básicamente excursionaré fuera de la pista. Luego tenemos que, en el caso de que tuviera que irme al aire, sí tengo que abortar el aterrizaje, voy a hacer mi procedimiento de aproximación frustrada, pero si llevo un peso muy alto, por encima del maximum landing weight, la configuración de aterrizaje va a tardar en cambiar, no me va a dar el rendimiento lo suficiente para poder librar los obstáculos alrededor y en este caso pudiera generar algún incidente, ¿no? La distancia disponible también va a depender del viento, la temperatura, la densidad. Entonces, de alguna otra manera tengo que calcular mis pesos por debajo de esos límites de rendimiento. No nada más los estructurales, sino los de rendimiento, ¿no? Aquí nos dice el operador o fabricante publica tablas de rendimiento que dependen de las condiciones, establecen una limitación de peso por rendimiento de aterrizaje. Es decir, voy a tener dos limitantes, la estructural y la de rendimiento. En este caso, el peso máximo de aterrizaje a tener en cuenta será el más restrictivo entre el maximum landing weight y el restricted landing weight. O sea, el más crítico entre el máximo estructural y el máximo de aterrizaje serán el que yo voy a utilizar como máximo para esa operación, ¿no? Dependerá mucho del aeropuerto, de destino, obviamente, también, y el entorno que rodea la pista, ¿no? Aquí tenemos las dos imágenes, aquí tenemos, tiene una carrera de aterrizaje, una pista corta, pues va a salirse, un ascenso plano, va a pegarle el obstáculo, lo ideal es si vuela por debajo del peso máximo, pues tendremos la opción de frenar o en el caso de irnos al aire poder librar los obstáculos que están alrededor de la pista. En resumen, tenemos aquí los pesos como tal, el peso vacío, que es la estructura, componentes integrales, más los fluidos de operación, el combustible no utilizable, todo esto incluye el peso vacío. El peso vacío más los ítems operacionales me da el peso seco de operación. El peso seco de operación más la carga de paga o el payload me dará el zero fuel weight. Que este tiene una limitante estructural por rendimiento, perdón, que es el maximum zero fuel weight, o sea, estructural, perdón. En este caso, el zero fuel weight más todo el combustible que voy a llevar me dará el ram weight, que también tiene una restricción, maximum ram weight. El combustible que yo tengo en rampa menos el de combustible de taxeo, es decir, incluirá nada más el combustible de ruta, el combustible al alterno, la reserva y el zero fuel weight me darán el take-off weight o el peso de despegue. Y en este caso, el take-off weight menos el combustible de ruta me dará básicamente el landing weight, que sería el zero fuel weight más la reserva de combustible más el combustible. Esta es la tabla que hay que recordar, que me gustaría que por allá le sacaran fotos en la clase, pero me gustaría que la tuvieran muy presente, porque estos son los pesos que nosotros vamos a manejar en el manifiesto de carga y balance. O sea, y recuerden ustedes, como lo comentábamos cuando hicimos el manifiesto, el procedimiento manual, tienen una secuencia básica y usted se la tiene que aprender de adelante para abajo y de abajo para arriba, ¿no? O sea, no importa. O sea,
peso básico más tripulación me dará el peso seco de operación, el peso seco de operación más la carga útil me dará el peso cero combustible, el cero combustible más el combustible total a bordo me dará el peso en rampa menos el combustible de rodaje me dará el peso de despegue y el peso de despegue menos el combustible de ruta me dará el peso de aterrizaje. En un momento continuamos, estamos a punto, tenemos un periodo de 15 minutos, entonces estamos a punto de terminar. Entonces en un momento continuamos para esta parte que sigue de la clase. Trataremos de hacerlo, no se duerman por ahí, los estoy viendo que se están durmiendo, no se duerman, empezamos y continuamos con este rollo en un minutito. Muchas gracias. Ok, pues bueno, continuamos con el resumen y esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el manifiesto de peso y balance, en este caso corresponde al Airbus 320. Vamos a ir, se ve apantallador, se ve así, pero realmente vamos a irlo conociendo inicialmente por pedacito, ¿no? A ver, vamos entonces a ver la parte de arriba, en este caso, dice manifiesto de peso y balance, me da la unidad en la cual se va a calcular, en este caso es en kilogramos, mexicana calculada en kilogramos, algunos otros aviones son en libras, y me dice Ferrari Boss 320 y trae una configuración de 12 Julieta y 138 Yankee. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Tenemos el cintillo de formación, el cintillo de información del vuelo. Este manifiesto específicamente es válido para estas aeronaves, o era válido para estas aeronaves. Tengo la tabla de pesos, que es esta tabla en donde vemos esos pesos que estuvimos platicando. Empezamos aquí del peso de operación, la cabina alfa, cabina bravo, cabina Charlie, que es donde van a ir los pasajeros, que aquí tenemos la distribución y que son esos mismos que tenemos acá arriba. Tenemos los compartimientos de carga, donde va a ir básicamente toda la carga, el equipaje, el correo. ¿Sí? Estos compartimientos, tengo el compartimiento 1, 3, 4 y 5, o llamado bulk, que es una especie de cajuela. Estos tienen limitantes aquí, no debo rebasar estos límites a la hora de cargarlo. ¿Sí? Tengo que la suma del peso de seco de operación más todo lo que es la carga de paga me dará el peso sin combustible, que en este caso deberá ser menor a este. Luego tengo el combustible en rampa, que es el que voy a usar para el vuelo, o sea, es el FOB, que debe ser menor a este. Me dará el peso en plataforma. Este peso en plataforma tendrá que ser menor a este. Y aquí tengo el combustible carretero, que es el que voy a restar. Luego me dará el peso de despegue. Y después del peso de despegue, tendré el combustible requerido para la ruta y me dará el peso de aterrizaje. Esta es la gráfica donde vamos a tirar para obtener la posición del centro de gravedad en los distintos pesos que vamos a ir manejando, ¿no? Tenemos en la parte de abajo, esta que es una envolvente, le llamamos a nosotros envolvente de peso, es básicamente la parte delantera del ala, la parte posterior del ala, y en este caso me muestra los límites para el peso cero combustible, que sería esto, mientras el centro de gravedad esté ubicado en esta sección, el avión está balanceado. Tengo el peso máximo de aterrizaje, que está esta sección completa, va a ser donde el centro de gravedad puede circular. Y por último tengo el de despegue, que es hasta el fondo. Y en este caso, mientras el centro de gravedad esté dentro de estos límites, quiere decir que el avión va bien balanceado. De este lado tengo el cálculo del peso de operación, que es básicamente, ¿se acuerdan que platicamos que era el peso seco de operación corregido? Bueno, en algunos aviones tengo un peso básico, que es el peso vacío, más tripulación, más confort, más comisariato delantero, más comisariato trasero, más el tanque de agua, más correcciones por lo que pudiera llevarse de refacciones o alguna modificación en la configuración, me dará el peso de operación corregido, que será este. Cada uno tendrá un índice específico y un concepto específico. Si no hubiera ninguna corrección, este mismo peso es el que va a aparecer en la parte superior, que más adelante indicaremos. También aquí tengo las limitantes del peso de despegue, las limitantes del peso de aterrizaje. Tengo la tabla de distribución de pasajeros. Ajá. Aquí tenemos que está dividida en tres cabinas, la cabina alfa, la cabina bravo, la cabina Charlie,
y me dice adultos, medios, infantes, miembros extras, TTL que es total, CUH que es cambios de última hora o last minute change y el total si hubiera algún cambio de última hora. Tenemos las tres cabinas, se suman aquí pasajeros, se suman pesos y el total se pondrá en esta parte que tenemos acá atrás. Luego tenemos acá el susto y el coco de muchos de ustedes. El reporte de tiempo, aquí se coloca la información del weather que tenemos para el aeropuerto de despegue, para el aeropuerto de llegada y para los dos aeropuertos alternos. Algunas de estas secciones se llenan, en otras pues no, ¿no? Por decir, si no hay RBR, pues no se llenará, si no hay condiciones de obstrucción de la visibilidad, pues tampoco se llenará, pero bueno, se busca que de alguna otra manera vaya así. Esto es un manifiesto convencional, ¿no? Aquí yo lo que siempre les he mencionado a todos es que los manifiestos son como las bicicletas, o sea, todos son iguales, a lo mejor traen distinto acomodo, las tablas pudieran estar en otra posición, vamos a ver en la siguiente clase otro tipo de manifiesto, vamos a ver que tienen los mismos componentes aunque vengan de manera distinta, ¿no? Y en este punto, bueno, este es el sencillo, el básico, ¿no? Hay camiones cargueros que también tienen dos hojas y hay que calcular el peso arriba y abajo, pero bueno, ya lo iremos manejando un poco más adelante, ¿no? Eh, Quiero hacerles notar, bueno, algunas cosas, bueno, tengo aquí las cabinas que mencionamos, la Alfa, la Bravo y la Charlie. Aquí me muestra cabina Alfa, cabina Bravo y cabina Charlie, y me dice de qué fila es. Aquí me dice de la fila 1 a la 3 es la Alfa, de la fila 5 a la 14 es la Bravo, y de la 16, de la 15, perdón, a la 28 es la cabina Charlie, ¿no? Esto me determina cuántos pasajeros va a haber en cada cabina, ¿no? Sí, no tengo mucho pierde porque la alfa es la de primera clase, o la de plus, o la preferencial, y aquí me dice que tengo 12 asientos, ¿no? La cabina de primera siempre se va a codificar con la letra Julieta, y los turistas, o sea, generalmente son con Yankee, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Julieta, ya sabemos que son primera clase, Yankee son de clase turista, ¿no? Aquí me los muestra de alguna manera más detallada, ahorita vamos a ver cómo puedo determinarlo, cuántos van en cada lugar, porque luego hay gente que en la cabina alfa son 12 asientos y mete 22 pasajeros, pues no, bueno, ni modo que pongamos un tubo como pecero, ¿no? Pero tenemos que ir en función a los asientos que tengo, ¿no? Estas gráficas son a través de las cuales voy a ir viendo cómo va cayendo al centro de gravedad. Cada una tiene un valor específico, 200 kilogramos, 500 kilogramos, 500 kilogramos, y la flecha que tengo aquí me indica el sentido en el cual yo tengo que trazar. Por decir, yo aquí, bajaría aquí, trazaría para acá hacia la izquierda, luego aquí a la derecha, luego aquí volvería a bajar y luego a la izquierda, luego a la derecha y a la derecha. Pero bueno, ahorita vamos a ir platicando de este rollo. Aquí, lo que mencionamos, estos son las filas que tengo con la cantidad de pasajeros que yo tengo que determinar, será en función del plano maestro, ¿no? El plano, todos los aviones tienen un plano maestro, algunos aparecen en el manifiesto, otros tendré que yo buscarlo, pero en el estándar básicamente de estos aviones tenemos que en primera clase son 4 asientos por fila y en la clase turística vamos a tener que son 6 asientos por fila, ¿no? De tal manera que, por decir, si ustedes son observadores, aquí en la parte de arriba, vamos a revisar un tantito, nos dice aquí que de la fila 1 a la 3, es decir, tengo 3 filas por 4 asientos, ajá, por fila, son los 12 que tengo aquí en Julieta, ¿no? O sea, básicamente es la forma en que yo las determino. De las 5 a la 14 contaré las filas, lo multiplico por 6 y me dará básicamente la cantidad de pasajeros que tengo aquí. Pero bueno, ya en la manera manual ya lo veremos, porque hay ahí un truco, básicamente por las puertas de emergencia, que en este caso limitan a veces me quitan una fila, ¿no? Aquí tenemos el plano maestro, esta es nuestra aeronave, es un Airbus 320, tenemos, ya mencionamos, otra vez vuelvo a hacer hincapié, las filas por sección, tenemos la cantidad de pasajeros en la parte superior, aquí sí me indica 12 en primera clase y 138 turistas. Estos pasajeros se van a distribuir en esta parte de aquí, en esta tabla que ya habíamos mencionado, adultos, medios, infantes, miembros extra, dividido por sección,
Y los resultados de estos pesos, los totales de estos pesos, se van a colocar en esta sección, aquí donde dice cabina A, cabina B, cabina C, es donde vamos a colocar estos pesos. En el caso de la carga, los compartimentos de carga, tengo aquí este plano muestra, donde me va a poner cuáles son los compartimentos. Por ahí alguien a lo mejor pudiera preguntarse, oye, pero falta ahí el 2, porque tienes 1, 3, 4, 5. Bueno, es que físicamente tenemos dos compartimentos ya en momento de cálculo, tenemos un compartimiento delantero y el compartimiento trasero se divide en tres, o sea, sería el 1, el 3, el 4 y el 5. ¿Y dónde quedó el 2? El 2 es el mamparo que separa los dos, es la estación que separa los dos compartimientos físicos como tal, ¿ok? Y bueno, este es lo que vamos a trabajar. Eh, yo lo voy a hacer aquí, vamos a cambiar un poco la modalidad, yo lo voy a hacer en una hoja y lo vamos a filmar y ustedes lo van siguiendo. ¿Ok? Pues bueno, vamos a la práctica, ¿no? Es lo importante antes de que se me duerman porque es muy temprano, entonces estos son los datos que tenemos que copiar. Pero antes vamos a ver un glosario, porque luego me dicen, es que yo no supe, es que no sabía qué era. Este es el glosario. DOW, Dry Operation Way, o peso seco de operación corregido. Víctor Lima Oscar significa vuelo. Romeo Whisky Yankee, Runway, pista. XQ, ya saben, esa no se les tiene que olvidar, pero por nada, por nada. Son XQ, equipaje, XP, carga, XM, correos. Van a ver por ahí que hay dos diagonales y hay tres números, ¿no? Bueno, en el caso del primer número indica los adultos, el segundo los medios y en el tercero los infantes. Luego UI es unidad de índice, FOB es fuel on board o combustible total a bordo, es el total que vamos a cargar. Tengo el BOF, que es el Burned Out Fuel o combustible de ruta o quemado, es el de viaje, el trip fuel, y el TAX, que es el combustible de rodaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos los datos. Hay que realizar el manifiesto con los siguientes parámetros. Necesito, por favor, que se tomen 2 minutos para poder copiarlos en su cuaderno y, o atrás de la hoja que tienen de copia. Y pues bueno, ahorita vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Aquí es lo que decían los pasajeros, 80 adultos, 2 medios, un infante, ¿no? Básicamente es lo que vamos a volar, la unidad de índice es 49, llevamos 9.000 kilogramos para la ruta, vamos a gastar 4.000, en el taxi 400, el despegue lo vamos a hacer con aletas 15, vamos a despegar por la pista 5 izquierda del aeropuerto de la Ciudad de México. La temperatura promedio 18 grados Celsius, vamos a volar México-Zihuatanejo, con un peso seco de operación de 37.000 kilogramos y los respectivos pesos de equipaje, carga y correo. En este caso el vuelo es denominado 977. ¿Ok? Básicamente, bueno, estos son los datos, espero que le hayan sacado foto, que lo hayan copiado, porque pues ya se me está acabando el tiempo aquí en este caso. Y pues bueno, vamos manos a la obra, vamos a empezar con Ok, bueno, vamos a pasar a la parte práctica, ya me tomé la molestia aquí de poner los datos que ustedes ya copiaron. Aquí en el cintillo de información hay que llenar la información, vuelo 977, la fecha de hoy, ya saben ustedes, aquí ponen la fecha que corresponda. La matrícula vamos a poner extra alfa, delta, unión, kilo. ¿De dónde vamos? Pues vamos de México a Zihuatanejo. La pista de despegar es 05L. La temperatura 18 grados Celsius. Y ahí queda por ese lado. Luego ponemos el peso, que son 37.000 kilogramos, el peso seco de operación. Y vamos aquí es donde vamos a empezar a pelearlos. Vamos a ver cuántos pasajeros caben en cada sección para no volarme yo la barda. Aquí en este caso me dice que de la 1 a la 3, que es la cabina alfa, llevo 4 asientos por fila, entonces son 3 por 4, son 3 filas por 4 asientos, me darán 12 asientos, ¿no? Que son los 12 asientos que aparecen aquí en Julieta. Luego tengo de la fila 5 a la 14, que son 10 filas, por 6 asientos, me darán 60 asientos. Y luego por último tengo de la 15 a la 28, que en este caso son, quedamos 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
25, 26, 27, 28, 14 filas, ¿no? Son 14 filas por 6 asientos, me dan 84 asientos, ¿no? 84 asientos. Esta no tengo bronca porque son las 12 que están aquí. Aquí tengo que sumar. Yo digo, a ver, déjenme con la calculadora. Me dice aquí que son 60 más 84, son 144 asientos. Y ustedes dirán, bueno, aquí te está poniendo 138, ¿por qué aquí 144? Bueno, ¿les acuerdan que hemos platicado que quitaban una fila, se quita una fila por la salida de emergencia? Entonces, si yo aquí a 144 le resto 6 de la fila, me quedan los 138 de Yankee, ¿no? Entonces, esta fila la voy a quitar de la parte del medio. Entonces, si aquí les voy a poner una notita para que ustedes lo vean. Este tiene 2 asientos. Este tiene, si son 60 menos 6, son 54 asientos. Y la última tiene 84 asientos, ¿no? En total. Básicamente así es como queda la distribución. En este caso, vamos a continuar entonces con el llenado, ¿no? Voy a tener que distribuir estos pasajeros, que son 80, 2 y 1, en esta parte de acá. ¿Sí? Tengo 80 adultos, voy a poner aquí, por decir, voy a poner aquí 10 adultos, y me quedan 80 menos 10, me quedan 70. Voy a poner 30 en medio, ajá, y por último los 40 atrás. Ajá. Esta distribución la estoy haciendo aleatoriamente, o sea, no tengo una forma, no es la forma en que llenamos. Luego dice que tengo medios, tengo 2, voy a meter uno aquí, voy a meter el otro acá. Y el infante lo voy a mandar a la cola, ¿no? Así, con que vaya el papá atrás. Ahora tengo que convertir aquí los pesos. Yo sé y recordar un poco que los adultos me pesan 75 kilogramos, los medios me pesan 35 kilogramos y los infantes me pesan 10 kilogramos. Entonces yo digo 75 por 10, aquí tendré 750 kilogramos, 80, perdón, no es cierto, 30 por 75 son 2250 y 40 por 75 me darán 3000. Aquí el medio, yo sé que el medio pesa 35, aquí van 35, aquí van otros 35 y el infante pesa 10, aquí vamos a meter 10. De tal manera que aquí en el total, aquí me quedan 10 pasajeros, me quedan 750 kilogramos, me quedan 2250 más 35, 2285 y aquí me queda 31. Luego tengo 3000 más 35 más 10 y me quedan 3045 aquí y aquí me quedan 42 pasajeros, ¿no? O sea, los cuento todos parejos. Al final digo 3045 más 2285 más 750 y le voy a poner aquí el total que son 6080. Ahora, estos pesos que tengo aquí los voy a pasar acá, los voy a distribuir acá. Ya no tengo bronca, ya nada más pongo aquí 750 de la cabina A, 2285 de la cabina B, 2285 y 3045 de la cabina C. 3045, ¿no? Aquí, perdón, aquí el lápiz no me ayuda mucho. Vamos a poner aquí 3045, ¿ok? Y ya nos quedó ahí. Ahora, tengo de carga 2000 de XQ, 3000 de XP y 800 de XM. O sea, paje, carga, correo.
Eso los tengo que distribuir en estos compartimientos en base a eso. Más o menos me doy una idea. Yo tengo una unidad índice de 49. Entonces 49 viene por acá, va a caer por aquí la línea, me va a aventar para acá, la otra me va a aventar para acá. Y luego viene esta que viene hacia atrás, ajá, que es la cabina C, pero no creo que sea lo suficiente. Entonces en la parte delantera no voy a meterle gran cosa, vamos a meterle, tengo un límite de 3000, le voy a meter 2000 aquí adelante, a ver cómo me da. Vamos a meterle aquí los 2000 del equipaje. Y voy a meter en el 5, en el 3, perdón, el compartimiento 3, que es este que me está marcando aquí. Aquí voy a meter los 3000, literalmente casi como están acomodados. Y voy a meter los 800 hasta atrás. Es más chica la línea. Entonces ya tengo aquí mi distribución, ya creo que ya tengo una distribución. Ahora voy a empezar a ver si no rebaso los límites. Entonces en este punto voy a tener que empezar a sumar. Ajá. En este caso, la suma la voy a iniciar desde los 37,000, ¿no? O sea, voy a poner 37,000 kilogramos más 750 más 2285 más 3045 más 2000 más 3000 más 800, ¿no? Está aquí. Aquí tenemos los 800. Me da 48,880. Eso lo voy a poner aquí. 48,880. Es decir, todo esto lo sumo. Todo esto lo sumo. Y aquí me da el resultado. 48,880 es mucho menor que los 60,500 que me están aquí como límite, es decir, estoy dentro del límite o por debajo del límite del peso estructural. Luego me voy con el combustible de rampa. Habíamos dicho que el FOB era de 9000, entonces aquí le voy a poner 9000. Entonces a esto le voy a sumar los 9000 y me da 57,880. Perdón que bostece, es el aire, es el aire. Luego el combustible de carretera me dice que son 400. Acuérdense que ya aquí ya voy a empezar yo a restar. Entonces le resto los 400 y me da 57,480. Ese es el valor de mi peso de despegue. En este caso ahorita voy a ver los limitantes. Ahora, este peso menos el BOF, que son 4000, me dará el peso de aterrizaje. Todos los pesos que vimos son los que estamos replicando ahorita. Y me da 53,480. ¿Ok? Ahora, si yo veo, estoy por debajo de límites. Este está por debajo de los 60,500. 57,880 está por debajo muy por debajo de los 73,000 que me está poniendo aquí. Y en este caso no tengo limitantes, pero tengo estos simbolitos. Cuando ven ustedes simbolitos, quiere decir que hay una tabla externa, que en este caso es esta que tengo acá. Y aquí me dice peso máximo de despegue. Dice usar el menor de, y aquí me dice máximo estructural, que en este caso lo voy a sacar de la tabla, de aquí. Aquí me dice que el peso máximo estructural de despegue son 73,000. 75,500, ¿no? O 73,500. Aquí tengo a mi productor. 73,500. 73,500. Entonces tenemos 73,500. Aquí lo vamos a poner. El análisis de pista, este es el famoso K1, K2, que no lo vamos a poner porque no tenemos las tablas. Y aquí me dice aterrizaje más consumo, es decir, este más este que me da 57,480, que es literalmente el que yo tenía aquí. Este es el de aterrizaje más el consumo, me da este. Entonces voy a usar el menor de estos, pues obviamente es este, ¿no? Entonces este lo voy a poner acá. 57,480, que es básicamente el mismo peso, ¿no? En este caso, pues como no tengo los valores de las tablas,
voy a usar el que tengo aquí, que me dice que es el peso máximo de aterrizaje. Me dice, a ver, producción, por favor, no veo. 60.500. 60.564.500. No, 60.500. 60.500. Vamos a poner aquí un ¿Es peso. el de arriba o es el de abajo? Este de aquí. Ese, no, sí, 64.500. Te digo. Perdón, es que aquí tengo la producción que me está choplando. 64.500 vamos a poner aquí. Aún así estamos por debajo, tenemos 53.480. Entonces, hasta ahí, bueno, vamos bien. O sea, ahora, aquí viene la hora de la verdad, que es la hora donde realmente vamos a ver si el balanceo lo hicimos de forma correcta. Voy a detener tantito el video y ahorita continuamos. Ya. Bueno, entonces vamos a entrar a la gráfica. Esta parte de la gráfica, nosotros tenemos por ahí la unidad índice, que era 49, entonces la vamos a ubicar aquí. Aquí en este manifiesto me gusta porque aquí puedes ir poniendo los pesos y ya no tienes que regresar hasta acá. Aquí por decir pongo 750, aquí tenemos 2285. Aquí tenemos 3045. Vamos a ponerlo aquí. 3045. Luego tengo de carga 2000. Luego tengo 3000 a la parte posterior. Y hasta el último tengo los 800. Este, como no tengo nada, pues lo brinco. Y de combustible a bordo, que es lo que llevo de FOB, aquí voy a poner 9000. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a graficar. Voy a ubicar. Ok, pues bueno, vamos a empezar con la graficada. Ajá. Y en este caso me dice que la unidad de índice es 49, entonces ubico yo el 49 y de ahí voy a tirar una línea hasta que corte la primer diagonal. En este caso me dice que son 750 que tengo en la cabina alfa y cada espacio vale 200 kilogramos. Entonces yo lo que voy a hacer es, digo, 750, ajá, los voy a dividir entre 200, ¿no? Que es cada segmento. Me da 3.75, yo voy a moverme 3 espacios, ajá, de donde me tocó 1, 2, 3 y otro cachito más. A partir de ahí tiro mi siguiente línea, ajá, que va a ser hasta que corte la siguiente diagonal. En este caso la flecha me indica que voy en sentido izquierdo, entonces tengo 2285, digo 2285 entre 500 que vale cada segmento, me da 4.57. Aquí es donde veo yo cuánto vale cada segmento. Aquí me dice 500. ¿Ok? Entonces tengo que recorrerme 4 espacios, casi los 5 espacios, ¿no? Entonces de aquí 1, 2, 3, 4 y casi los 5 espacios. De ahí vuelvo a tirar otra vez una recta hacia abajo hasta que corta la siguiente diagonal. En este caso la flecha me indica que voy hacia la derecha. Aquí las grecas me van ayudando. Estas van hacia la izquierda, estas van hacia la derecha. Por aquello que no haya confusión. Aquí tengo 3045. Entonces digo 3045 entre 500 que vale cada segmento. Me dan 6.9 espacios. Entonces voy a agarrar y digo, bueno, de aquí lo más derecho posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cachito. Entonces aquí vamos a tirar otra vez la línea, ajá, hasta que corta la siguiente diagonal. En este caso aquí me dice que son 2000, son 500 cada espacio, pues son 4 espacios, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle 500, 1000, 2000, aquí me queda. De aquí vuelvo a tirar otra vez hacia abajo. A ver, vamos a ver, aquí tengo 500, 2000, ok, aquí está bien. Tiramos hasta que corta la siguiente diagonal y aquí me dice que son 3000, entonces cada espacio vale 500, pues son 6 espacios, ¿no? Entonces tiro 2, 4, 5, 6 espacios. De ahí vuelvo a tirar otra vez hacia abajo hasta que corta la siguiente diagonal. En este caso voy a tirarlo hasta la parte del fondo. ¿Por qué? Porque en el otro compartimiento no llevo nada, ¿no? Entonces aquí me queda, dice que son 800, voy a tirar
cada espacio vale 200, son 4 espacios. Entonces digo 2, 3, 4 espacios. Ya que tengo aquí, de aquí voy a tirar una línea que se va a ir hasta el fondo. ¿Ok? Esa es básicamente mi línea sin combustible. De aquí de donde me toca, voy a seguir la greca. Ajá. Si no cayera en la greca, si cayera a la mitad, bueno, pues tendría que seguir una paralela más o menos así. Pero aquí sí nos tocó en la greca. Entonces seguimos la greca hasta que corta la línea de 9000, que es el combustible que yo llevo. Ahí voy a tirar una línea otra vez hacia abajo, que ya es la línea con la corrección de combustible. Entonces este es sin combustible, este es con combustible. ¿Ok? Hasta ahí ya tiramos. Repasamos un poquito. Aquí yo tiré 750 en el sentido izquierdo, luego 2285 en el sentido izquierdo, luego 3045 en el sentido derecho, luego 2000 en el sentido izquierdo, luego 3000 en el sentido derecho. Aquí esta no lo consideramos porque no llevábamos nada. Baja hasta la siguiente y de ahí contamos los 800 para tirar la línea sin combustible. Luego de la greca donde toca, sigo la línea hasta que corta los 9000 del combustible y tengo mi línea corregida por combustible. Entonces, ahora vamos a ubicar los centros de gravedad para ver dónde quedaron. En este caso, primero vamos con el Zero Fuel Weight o el cero combustible. Aquí dice peso sin combustible, 48,880. Entonces voy a buscar de este lado los 48. Aquí tengo 46, 47, 48. Ahí me quedo. Entonces el centro de gravedad con peso Zero Fuel Weight me queda un poco atrás. Ahí está el Zero Fuel Weight. ¿Sí? Está dentro del límite. Aquí tengo el límite. Ajá. Y está quedando dentro. Ahora, voy a tratar de que usar este lado. ¿Para qué? Para que no se me cruce la línea y se pueda causar una confusión al cruzar esta otra, ¿no? Entonces, ya los otros dos pesos, que son los pesos el de despegue y el aterrizaje, los voy a sacar de la línea o del lado donde me queda la línea. Aquí me dice que el peso de despegue son 57,480. Entonces busco los 57, 55, 56, 57 y poquito más, ¿no? Entonces aquí le vamos a tirar y aquí queda mi tow, ajá, mi peso de despegue. En este caso, si yo quiero asegurar un poquito más, pues lo tiro desde acá, ¿no? Si vemos, el tow queda pues exactamente centrado con respecto al envolvente de peso. Luego voy a buscar 53, ajá, que es básicamente el peso de aterrizaje. Entonces tengo 51, 52, 53 y pelito, ¿no? Y en este caso, aquí lo trazo con respecto a esta línea. Y aquí me ubica dónde está mi landing weight. Obviamente los tres pesos quedaron dentro de las limitantes. Al final, en la que baja con combustible, voy a circular donde bajó. Y aquí me dice que estoy al 29% de la CAM, de la cuerda aerodinámica. Ahí es donde se encuentra el centro de gravedad. Si recuerdan ustedes, nosotros sacamos un porcentaje. Ese porcentaje ya se saca directo aquí, en el 29%. Y el estabilizador lo tiene que ajustar el piloto a .10, ajá, para poder facilitar la rotación y que el avión pueda despegar con este peso. Básicamente es la forma en que se llena, y aquí llenaríamos lo que es el METAR, tanto del aeropuerto de origen, el de destino y los dos alternos. Se llena, se pasan directamente los datos del METAR aquí. Si hay o no hay, bueno, pues no sé, si no hay el valor, pues bueno, no se coloca. Ajá, por decir, en el RBR, en las soluciones a la visibilidad, solo se colocan los que haya, ¿no? Y las notas, las respectivas notas. Básicamente hasta ahí es el manifiesto de carga y balance. Ahora, como tarea o como trabajo de práctica, yo les voy a dejar en este mismo video datos, ajá, de 2 vuelos para que ustedes con esta misma hoja, o sea, obviamente con copias en blanco, ustedes hagan el ejercicio. Al término le sacan una captura y me la van a mandar por correo, ajá, para que yo pueda revisarla y validar que realmente hicieron correctamente la práctica. Pues bueno, no me queda más que decirles que tengan una excelente semana. Hay que aguantar, cuídense mucho
y mantengan las debidas precauciones, no se lo tomen tan a la ligera y espero verlos pronto. Muchas gracias, cualquier comentario, pues ya saben, pónganlo ahí y pues bueno, nos vemos por aquí. Hasta luego.